Una mañana, 27 de julio a las 5, la frontera ruso-kazaja vibró. Un puesto de guardia fronteriza del Servicio Federal de Seguridad, el FSB ruso, detectó algo extraño en la remota zona de Saizán, cerca de Semipalatinsk. Un suboficial, Mikhail Korotkov, con 20 años de servicio en esa misma sección, sintió la alarma. Fue él quien dio el aviso. Su aguda percepción, su experiencia intransferible. ¿Qué vio? Algo anómalo, un movimiento inusual que no encajaba. Y lo que siguió superó todas las expectativas. Una operación que desvelaría una red criminal con ramificaciones globales. Un impacto sin precedentes en la seguridad regional. Una historia que empezó hace solo 3 semanas, pero que ahora, por fin, desvelamos con acceso a materiales secretos. Pregunta a ustedes. Marquen en los comentarios. ¿De qué ciudad y país nos están viendo ahora? 2 horas después de la alerta inicial, un grupo de operaciones reforzado con Spetsnaz Alpha se dirigió al lugar. Lo que encontraron fue impactante. Un complejo subterráneo de la era soviética, usado para almacenamiento agrícola, ocultaba un arsenal masivo. ¿Cómo un lugar, un antiguo sovjós abandonado, podría esconder tal amenaza? La operación se extendió rápidamente. No fue un incidente aislado, fue una red. En Oremburgo, Rusia, Artem Sabeliev, de 32 años, coordinador de entregas, fue arrestado con 1 millón de rublos y documentos que lo vinculaban a estructuras criminales en Tayikistán. En Chelyabinsk, Rusia, cayó Dmitry Volkov, de 45 años, exoficial de inteligencia militar, el cerebro, técnico de la operación. En Almaty, Kazajistán, Rashid Akhmetov, el coordinador principal, fue aprehendido con $3 millones en diversas divisas. Y en Dubái se emitió una orden de arresto internacional para Alexander Petrov, un ciudadano ruso con múltiples nacionalidades, quien coordina la parte internacional de la operación y sigue prófugo. ¿La magnitud del crimen? Impactante. Documentos revelaron planes para almacenes similares en Turquía y Georgia. Una red bien engrasada, operativa durante al menos 3 años. Ayúdennos con la geografía de la emisión. ¿En qué ciudad y país están ahora mismo? ¿Pueden añadir una bandera? Este descubrimiento no es historia vieja. Resuena hoy. La región de Asia Central y el Cáucaso, ya volátil, enfrenta una desestabilización potencial inmensa. Estas armas, ¿dónde irían a parar? Podrían llegar a grupos terroristas dentro de Rusia. Una amenaza directa a la seguridad nacional. El aumento del control fronterizo contradice los principios de libre circulación de bienes de la Unión Económica Euroasiática. La economía sufre. Largas filas de camiones, retrasos en las entregas, escasez de materias primas, más de $10 millones perdidos en solo 2 semanas. La corrupción, un cáncer, afecta la confianza pública. 12 funcionarios detenidos, incluidos 2 coroneles de aduanas y un general de división de las tropas fronterizas. La reactivación de grupos terroristas, especialmente tras el retorno del Talibán a Afganistán, es una preocupación constante. La aparición de misiles Stinger complica todo. Las relaciones con Estados Unidos se tensan. ¿Negligencia? ¿Complicidad? Es una pregunta que se cierne sobre todos. La contaminación de agua, un riesgo ambiental real por componentes explosivos. ¿Qué una medida o sanción realmente cambiaría la situación en la seguridad fronteriza global? Sean específicos. Las versiones se multiplican. Oficialmente, el FSB confirma que se trata de organizaciones terroristas prohibidas en Rusia. Esto legitima la acción, pero extraoficialmente surgen teorías de conspiración. Los misiles Stinger, ¿cómo llegaron ahí? Su origen es un misterio, pero se insinúa su procedencia de arsenales estadounidenses. La narrativa es clara. ¿De quién es la culpa de que el terrorismo se expanda? ¿Quién arma a nuestros enemigos? América. Los Stinger aparecen misteriosamente, siempre que algo grave pasa. ¿Casualidad? No. La presencia de equipos de comunicación con cifrado estándar de la OTAN entre el material incautado alimenta la idea de una infiltración occidental.
¿Detrás de los terroristas se esconden las manos de los que juran ser nuestros aliados? El equipo de comunicación con cifrado de la OTAN en manos de estos monstruos criminales no es una coincidencia. ¿Quién los está financiando, enseñando y protegiendo? La verdad saldrá a la luz. Alexander Petrov, el prófugo, se convierte en la figura del maestro del crimen elusivo. Es el escurridizo Alexander Petrov, con pasaportes de países que protegen a criminales internacionales. ¿Quién le dio esos pasaportes? ¿Quién le brinda refugio? Es hora de que el mundo sepa que algunos gobiernos están ciegos ante la amenaza, o peor aún, son cómplices silenciosos. Los documentos sobre almacenes análogos en Turquía y Georgia sugieren una expansión terrorista. El cáncer se extiende. Este no es un incidente aislado. Los planes descubiertos muestran una red terrorista que busca infectar todo el Gran Oriente Medio, con bases de operación en países que hasta ahora miraban para otro lado. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar que nuestros vecinos se conviertan en nidos de víboras? Los motivos son claros. Los criminales buscan beneficio económico, millones de dólares, y un fin ideológico. Estados Unidos, según esta visión, busca perpetuar la inestabilidad. ¿Quién se beneficia de la presencia militar ampliada? Kazajistán, casi una víctima. Debería ser controlado para no ser un nido terrorista. ¿A quién de fiar en estas aguas revueltas de geopolítica? ¿Hay algún analista, un medio, una voz que le resuene con verdad? La desintegración de la URSS del Pacto de Varsovia dejó un rastro de armas baratas, un terreno fértil para el mercado negro. La retirada de Estados Unidos de Afganistán, la caída de Kabul en 2021, inundó el mercado con más Stinger. Siria, Libia, Irak, conflictos que crearon un mercado negro global. Esta operación es solo una pieza de ese gigantesco rompecabezas. El Talibán, tras su expulsión de Afganistán, se activó en Tayikistán, una amenaza directa. La actividad separatista uigur en Xinjiang, China, una región sensible, volátil. El tráfico de armas allí podría desestabilizar todo. Esto es un patrón recurrente. La historia se repite. La corrupción es endémica. Las fronteras son vulnerables. La lucha por la influencia geopolítica en Asia Central, entre Rusia, Estados Unidos y China, complica la situación. Un juego de ajedrez donde las piezas son regiones enteras. La presencia de redes criminales transnacionales, como la desvelada en esta operación, subraya la urgencia de una cooperación internacional robusta y sin fisuras. La incapacidad o falta de voluntad de algunas naciones para compartir información de inteligencia o extraditar a criminales prófugos crea santuarios para operadores como Petrov, debilitando los esfuerzos globales de seguridad. Este incidente no solo expone deficiencias en la seguridad fronteriza, sino que también pone de manifiesto la intrincada relación entre el crimen organizado, el terrorismo y la geopolítica, donde los intereses estatales a veces se entremezclan con las operaciones ilícitas. La principal amenaza es la desestabilización de Asia Central y el Cáucaso, con la proliferación de armas. La seguridad nacional de Rusia está en juego. Las armas podrían llegar a grupos terroristas. La Unión Económica Euroasiática también sufre. El comercio se ralentiza. Fábricas rusas reducen producción. Millones perdidos. La confianza en las fuerzas fronterizas se erosiona. Los líderes arrestados exmilitares, capaces de modificar armas con acceso a información secreta. Esto es una traición interna. Equipos únicos. Para convertir armas civiles en militares, valorados en más de $500,000. Los criminales no escatiman recursos. ¿Y el medio ambiente? Componentes químicos que se filtran al agua. El peor escenario es una red demasiado grande para desmantelar. Armas ya en circulación, usadas en ataques terroristas a gran escala. La corrupción sistémica paraliza los esfuerzos. La inestabilidad regional se desborda. Se teme que Occidente aproveche la crisis para expandir su presencia militar. Además, la posibilidad de que estas armas caigan en manos de grupos insurgentes dentro de Rusia o en los estados vecinos representa un riesgo significativo para la paz a largo plazo.
La aparición de arsenales tan vastos y sofisticados en una zona fronteriza relativamente remota sugiere una planificación y financiación sustanciales detrás de estas operaciones. La implicación de exmilitares con conocimientos especializados en armamento y tácticas militares agrava la preocupación, ya que les permite la capacidad de entrenar y equipar a grupos terroristas de manera más efectiva, elevando la amenaza de sus ataques. El descubrimiento de planes para construir instalaciones similares en otras regiones estratégicas, como Turquía y Georgia, indica una estrategia de expansión global por parte de esta red, buscando establecer nuevas rutas de suministro y bases operativas para el tráfico ilícito de armas. Esto convierte el incidente de Kazajistán no en un evento aislado, sino en una pieza de un rompecabezas mucho más grande y alarmante. ¿Cuál es su pronóstico de cuándo este conflicto, si es que se resuelve, podría atemperarse? Mes y año, por favor, y una razón clave para su elección. Quienes ganan, según la narrativa rusa, son el FSB y Kazajistán, presentados como héroes protectores. Las organizaciones antiterroristas se ven fortalecidas. ¿Y quiénes pierden? Las organizaciones terroristas. Los corruptos, expuestos y purgados, un mensaje. Y Estados Unidos, por la narrativa, pierde credibilidad. Se cuestiona su estrategia en Afganistán. También se le culpa por buscar aprovechar la crisis para aumentar su presencia militar. La Unión Económica Euroasiática pierde la facilidad de fronteras. La población local sufre. Un costo real para la vida cotidiana. Los números son abrumadores. 370 fusiles Kalashnikov, 120 rifles de francotirador estadounidenses, 80 lanzagranadas, 20 misiles Stinger, más de 2.000 cartuchos, un arsenal gigantesco. El valor total de las armas suministradas, 15 millones de dólares. Una facturación anual de la red criminal, más de 25 millones. Un gasto en sobornos de 100.000 al mes. Cientos de millones de dólares en daños totales. Estos datos no solo revelan la escala de las operaciones de la red, sino también la enorme rentabilidad del tráfico de armas ilícitas, lo que motiva a los criminales a continuar a pesar de los riesgos. La cifra de más de 100.000 dólares mensuales en sobornos es un indicador preocupante de la corrupción sistémica que facilita estas operaciones y la necesidad urgente de erradicarla para fortalecer la seguridad fronteriza. Si fueras un consejero del presidente de una nación en la zona, ¿qué medida tomarías en los próximos 90 días para mitigar esta crisis? Una sola medida. Filas de camiones de kilómetros de largo. Retrasos de hasta una semana en productos agrícolas. Los años de fabricación de estas armas entre 1975 y 1987. El lote de Stinger, entregado a Afganistán en 2007. 12 funcionarios bajo sospecha. 7 países de Asia Central y el Cáucaso como compradores potenciales de armas. 7 países con territorios utilizados para la actividad criminal. Esto no es solo una amenaza. Es un cáncer que se extiende. Y nadie parece estar a salvo. La capacidad de los grupos terroristas para operar en múltiples países, usando redes sofisticadas, es evidente. La lucha de influencia geopolítica se intensifica. El incidente en Kazajistán es una prueba de fuego para la seguridad global. Es una llamada de atención para todos, para la cooperación internacional real, sin dobles agendas, porque el terrorismo no distingue banderas, ni fronteras, ni sistemas políticos. La interconexión de estas redes criminales y terroristas, utilizando tecnologías avanzadas para la comunicación y la operación logística, representa un desafío formidable para las agencias de seguridad tradicionales. La necesidad de modernizar las capacidades de inteligencia y vigilancia, así como de fomentar una mayor colaboración transfronteriza en tiempo real, es más apremiante que nunca. Además, la capacitación de personal especializado en la detección de nuevas técnicas de contrabando y lavado de dinero se vuelve fundamental. La vulnerabilidad de las fronteras en vastas extensiones geográficas, junto con la presencia de conflictos congelados o activos en la región, proporciona un terreno fértil para el florecimiento de estas actividades ilícitas.
La situación económica precaria en algunas regiones también contribuye a que individuos sean susceptibles a caer en la corrupción o a unirse a estas redes criminales en busca de sustento. El impacto medioambiental de los arsenales ocultos, con el riesgo de filtración de componentes químicos y explosivos en el suelo y las fuentes de agua, añade otra capa de complejidad y preocupación a esta crisis. La restauración de la confianza pública en las instituciones de seguridad y el gobierno es vital para construir una resistencia colectiva contra estas amenazas multifacéticas. El compromiso de los gobiernos con la transparencia y la rendición de cuentas, así como la promoción de una cultura de denuncia de actividades sospechosas, son pasos esenciales para desmantelar estas redes desde sus cimientos. La situación en Afganistán post-2021 también ha exacerbado el problema, con un flujo incontrolado de armas que quedaron en el país y que ahora encuentran su camino hacia el mercado negro, alimentando la inestabilidad regional. La complejidad de esta amenaza requiere un enfoque holístico que aborde no solo los aspectos de seguridad y cumplimiento de la ley, sino también las raíces socioeconómicas que permiten que estas redes prosperen. Esto incluye la inversión en desarrollo económico, la creación de oportunidades legítimas de empleo y el fortalecimiento de las comunidades para que sean menos vulnerables a la influencia de grupos criminales y terroristas. La cooperación en materia de inteligencia y la creación de bases de datos compartidas sobre sospechosos de tráfico de armas y financiación del terrorismo son cruciales para anticipar y neutralizar futuras amenazas. La amenaza del terrorismo y el crimen organizado en la región no es estática, evoluciona constantemente, lo que requiere una adaptación continua de las estrategias de seguridad. La capacidad de estos grupos para explotar las tensiones geopolíticas y los vacíos de poder subraya la necesidad de una diplomacia regional más fuerte y de mecanismos de resolución de conflictos que frenen la proliferación de la violencia. La importancia de la educación y la concienciación pública sobre los peligros del radicalismo y el extremismo también es un componente clave para construir resiliencia social. ¿Dónde está la línea roja entre potencias regionales y actores no estatales cuando de tráfico de armas se trata? Una frase. ¿Quién es Alexander Petrov? El cerebro fantasma, con pasaporte triple, que desafía al mundo. Su figura de prófugo con múltiples ciudadanías y vastas conexiones criminales es ideal para crear un maestro del crimen elusivo, que opera con impunidad gracias a lagunas legales y protección extranjera. Su caso destaca la necesidad de una cooperación internacional más férrea, sin zonas grises. No podemos permitir que estos individuos se escondan tras la burocracia global mientras la amenaza terrorista crece. La existencia de figuras como Petrov es un crudo recordatorio de cómo la globalización, si bien ha traído muchos beneficios, también ha abierto nuevas vías para el crimen transnacional. La capacidad de obtener múltiples pasaportes y de operar a través de complejas redes financieras en paraísos fiscales hace que la persecución de estos individuos sea extremadamente difícil y costosa. La falta de un marco legal internacional unificado para combatir el crimen organizado transnacional, junto con la soberanía estatal que a veces protege a estos individuos, crea un entorno en el que pueden prosperar. La presión diplomática y las sanciones económicas dirigidas a los países que no cooperan en la extradición o la persecución de criminales, como Petrov, son herramientas esenciales para desmantelar estas redes. Además, la colaboración con organizaciones internacionales como la Interpol y la Europol es vital para rastrear y aprender a estos prófugos, que a menudo cambian de identidad y ubicación con facilidad. La comunidad internacional debe reconocer que el problema de Alexander Petrov no es un caso aislado, sino un síntoma de un problema mucho más amplio y sistémico que afecta a la seguridad global. Abordar el desafío de los maestros del crimen, elusivos, exige un compromiso a largo plazo con la reforma de las leyes internacionales, el intercambio de inteligencia y la construcción de capacidades de cumplimiento de la ley en naciones en desarrollo. Entender las motivaciones detrás de la protección o el refugio ofrecido a tales individuos
ya sean políticas, económicas o de otra índole, es crucial para diseñar estrategias efectivas que erradiquen este problema. La lucha contra figuras como Petrov es una carrera contra el tiempo, ya que cada día de libertad les permite continuar sus operaciones criminales y expandir su influencia, causando un daño incalculable. Sintamos juntos esta indignación por la corrupción. Sintamos el miedo ante la amenaza terrorista, orgullo por la eficacia de los servicios de seguridad rusos, preocupación por las pérdidas económicas. Todo esto nos une. ¿Quién está realmente detrás de esto? ¿Quién arma a nuestros enemigos? ¿Hasta cuándo permitiremos estas amenazas externas? Su opinión es crucial. Comenten abajo, compartan este video con sus amigos si creen que la verdad debe salir a la luz, sin censura ni manipulaciones. Y suscríbanse al canal. Activen la campana de notificaciones, porque aquí les traeremos el análisis más profundo, sin miedo a las verdades incómodas. Juntos descifraremos la geopolítica, un rompecabezas a la vez. No se pierdan nuestros próximos episodios.